Filtrado y modulación. Tema 4. Modulación. El objetivo de este tema será comprender las características fundamentales de las técnicas de modulación y sus aplicaciones básicas. Pero, ¿qué es modulación? En el envío de la información, en algunas ocasiones no es práctico enviar la información mediante cables metálicos, fibra óptica o a través de la atmósfera terrestre. Por eso es necesario modular la información de la fuente con una señal de mayor frecuencia, llamada portador, para un mejor envío de la información. Sabiendo esto, podemos decir que modulación es el proceso de cambiar una o más propiedades de la señal portadora en proporción de la señal de la información para un mejor envío. Debemos conocer los dos tipos de señales, la señal analógica y la señal digital. La señal analógica es la representación de una variable física. Puede ser voltaje, corriente, luz, calor, entre otras. A comparación de la señal analógica, una señal digital es una señal discreta, cuantificada que se expresa en bits. Puede tener parámetros longitudinarios 1 y 0. A continuación, analizaremos todo lo que necesitas saber sobre la modulación en amplitud. Definamos modulación AM. Es el proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora de alta frecuencia en proporción con el valor instantáneo de la señal moduladora. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos una señal moduladora de baja frecuencia. Considerando que el análisis será por modulación de tono, la fórmula de la señal moduladora es Fm en el dominio del tiempo es igual a A coseno de Wmt, siendo Fm la frecuencia de la señal moduladora, A la amplitud de la misma señal y Wmt la frecuencia angular. Por otro lado, tenemos la señal portadora de alta frecuencia. Su fórmula es la siguiente: Fp en el dominio del tiempo es igual a A coseno de Wt. Fp es la frecuencia de la señal portadora, A es la amplitud de la señal portadora y Wpt es la frecuencia angular. Una vez entendido las características de cada una, podemos decir que la señal modulada en amplitud es la fusión de ambas señales. Esta es la señal modulada en amplitud. Conozcamos sus características. Recordando que A es la amplitud de la señal portadora, tenemos del lado izquierdo a veces la suma de 1 y el índice de modulación. Enseguida tenemos simplemente A y al final tenemos a veces, pero de la diferencia de 1 y el índice de modulación. Debajo del eje podemos decir que serán los mismos valores, pero serán valores negativos. El E mínimo es la amplitud o el voltaje mínimo de la señal. En cambio, el E máximo será el cambio máximo de amplitud de la forma de onda. Ambos se miden en volts. Antes de continuar, debemos conocer el índice de modulación. El índice de modulación es la relación entre la amplitud de la moduladora y la amplitud de la portadora, indicando la eficiencia de la señal AM, principalmente en potencia. La fórmula es la siguiente: siendo M el índice de modulación, es igual a la amplitud de la señal moduladora entre la amplitud de la señal portadora. El índice de modulación cuenta con 4 casos diferentes. Al primer caso le diremos caso A, que es cuando M es igual a 0, y es que solo existe la señal portadora. Por lo tanto, la señal de la información es igual a 0. Esto nos dice que no hay o no existe la información que se quiera enviar. El caso B es cuando M es igual a 1. Se podría decir que en la fórmula del índice de modulación es como si ambas señales fueran iguales, dando el resultado un 1.
Aquí se tiene la máxima variación de la portadora en función con la señal de la información. El caso C es cuando M es mayor a 0, menor a 1. Este índice de modulación, que varía entre 0 y 1, es el más recomendable para las transmisiones de AM. En este caso, la información se envía de manera eficiente. El último caso es el caso D, que es cuando M es mayor a 1. En este caso se produce una sobremodulación. La sobremodulación es indeseable porque deforma la información recibida, alternando su fidelidad. Ahora que conocemos cada uno de los elementos que conforman la modulación en amplitud, podremos explicar un ejemplo de cómo se analiza la señal AM en el dominio del tiempo. Esta es la fórmula para analizar la modulación en amplitud en el dominio del tiempo. Tiene elementos que ya conocemos, como la amplitud de la señal portadora, el índice de modulación, la frecuencia angular de la señal portadora y la frecuencia angular de la señal moduladora. Una vez entendido esto, estamos listos para realizar un ejemplo. Para una estación que genera una señal AM con una frecuencia de 900 kHz en su portadora y 5 kHz en su moduladora, la información que se transmite con una potencia de 150 kW. Considere un índice de modulación del 80%, es decir, 0.8. A este se debe encontrar la ecuación de AM en el dominio del tiempo y su gráfica. Muy bien, pondremos los datos correspondientes de este lado. Lo primero que calcularemos será la amplitud de la señal portadora y lo haremos mediante la fórmula de potencia, que es: la potencia es igual al voltaje cuadrado entre la resistencia. De esta fórmula despejaremos el voltaje. Una vez despejado, utilizaremos el valor de la potencia, que ya conocemos, que son los 150 kW, y el valor de la resistencia, utilizaremos el valor de la resistencia del aire, que son 120 pi-ohms. Realizando los cálculos, la solución es la siguiente. Nos dará un resultado de 7519.88 volts. Ese será igual a la amplitud de la señal portadora. El siguiente dato que debemos calcular es la frecuencia angular. La fórmula es muy sencilla. La frecuencia angular es la frecuencia dada en Hz por 2pi y su unidad es radianes sobre segundo. En este caso, la respuesta a este cálculo es 1800 pi kilo radianes sobre segundo. Teniendo cada uno de los datos que necesitamos, podemos ir ahora a ver la fórmula de modulación en el dominio del tiempo, para sustituir los valores. La fórmula comienza con la amplitud, que tiene un valor de 7519.88 volts. Eso se multiplica por el coseno de WPT, que son 1800 pi kiloradianes sobre segundo. A eso se le sumará la amplitud que se multiplica por el índice de modulación entre 2. A ese resultado nos dará 3008. A eso se multiplica el coseno de la suma de las frecuencias angulares portadora y moduladora, más el coseno de la diferencia de las frecuencias portadora y moduladora. Reduciendo los términos, la fórmula quedaría de la siguiente forma. Esta es la fórmula de modulación en amplitud en el dominio del tiempo. Por lo tanto, la gráfica quedaría de la siguiente manera. Y así, reduciendo los términos. Esta sería la gráfica de modulación en amplitud para este ejercicio. Y de esta forma, lo terminaríamos. Y así llegamos al final de este video. Espero que este video sea de ayuda y puedas resolver tus dudas. Fue realizado con el objetivo de ser utilizado como herramienta de estudio para comprender el tema. Soy el ingeniero Omar. Hasta la próxima.